Sono venuti a mancare Han fallecido alcuni medici, sacerdoti, un médico, un sacerdote, non so se qualche infermiere, no sé si ma algunas sì, enfermeras, sono contagiati e hanno preso il male pero sí se han contagiado, han adquirido perché el mal, erano al servizio della malata. porque estaban al servicio de los enfermos. Preghiamo per loro, Oremos por ellos, per le loro famiglie por sus familias, e ringrazio a Dio y doy gracias a per Dios l'esempio di eroicità che ci por el danno ejemplo de heroicidad que nos dan nel curare gli ammalati. en el cuidar a los enfermos. Voi che avete sete venite alle acque, dice il Dice Signore. el Señor, vengan a Anche beber voi ustedes los que tienen sed, che non avete denaro y los que no venite tengan e dinero, dissetatevi con vengan gioia. y beban con alegría. Nel nome del Padre, En del el nombre Figlio e del dello Spirito Padre, y del Santo. Hijo, y del Espíritu Santo. La Amén. pace sia con voi, La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con fratelli, ustedes y con per tu celebrare espíritu. degnamente i santi Hermanos, para misteri, celebrar riconosciamo il dignamente nostro estos sagrados peccato. misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Tú que no condannare, has ma a venido a perdonare, condenar, sino a abbi perdonar, pietà di Señor, noi. ten piedad. Cristo, Tú che fai festa que per has ogni dicho que hay gran peccatore fiesta pentito, por un abbi pecador pietà que di se noi. arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto Tú a chi que molto perdonas ama, mucho a abbi quien pietà di mucho noi. ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, misericordia di tenga noi. misericordia de nosotros, Perdoni i nostri perdone peccati e nuestros ci conduca alla pecados vita y nos eterna. lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. Dio fedele e misericordioso, Señor fiel y in questo misericordioso, tempo di tú has penitenza e di saciado preghiera nuestra disponi i sed tuoi de figli a vida con el vivere agua del degnamente bautismo. il mistero pasquale Sigue e a recare ai transformando en un fratelli paraíso il de lieto paz y annunzio alegría della el tua desierto de salvezza. nuestras vidas áridas, Per il nostro para que demos Signore Gesù frutos de Cristo, tuo santidad, Figlio, che Dio justicia y amor. e vive e regna con te Señor, escucha nuestra oración que te nell'unità dello Spirito presentamos Santo por per tutti nuestro i Señor secoli dei Jesucristo, tu secoli. Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Ezechiele. Del libro del profeta In Ezequiel. quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda.
Entonces me dijo, estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se les hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán sanadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. El Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. El Señor está con nosotros. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente. Gloria a te, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y devuélveme la alegría de tu salvación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas, en Jerusalén, había una piscina llamada en hebreo Betzata, con 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres sanarte? Él le respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y comenzó a caminar. Era un sábado. Y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba.
porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La liturgia de hoy La liturgia de hoy nos hace reflexionar sobre el agua. El agua como símbolo de salveza, como un medio de salvación. Pero también el agua es un medio de destrucción. Pensemos en el diluvio. En estas lecturas, el agua es para la salvación. En la primera lectura es el agua que lleva la vida, que vuelve a sanar las aguas del mar, un agua nueva que vuelve a sanar. En el Evangelio, la piscina, esa piscina a la que iban los enfermos, llena de agua para sanarse, porque decían que de vez en cuando se movían las aguas como si fuese un río, porque un ángel descendía del cielo a moverlas. Y el primero, o los primeros, que se lanzaban al agua, se sanaban. Y tantos, como dice Jesús, tantos enfermos, un grande número de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban ahí esperando la sanación, que se moviese el agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. 38 años allí esperando la sanación. Nos hace pensar esto un poco demasiado, ¿no? Porque uno que quiere ser sanado se las arregla para tener a alguien que lo ayude, que se mueva, que sea un poco más ágil, también un poco más astuto, ¿no? 38 años ahí, al punto que no se sabe si está enfermo o muerto. Jesús, viéndolo que yacía allí y sabiendo la realidad que estaba hace tanto tiempo ahí, le pregunta: ¿quieres sanar? Y la respuesta es interesante. No dice que sí. Se lamenta, no de la enfermedad. Le responde el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy a ir, estoy por tomar la decisión, otro desciende antes de mí. Un hombre que siempre llega tarde. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Y al instante, ese hombre se sanó. Nos hace pensar la conducta de este hombre. Estaba enfermo, sí, tal vez tenía alguna parálisis, pero parece que podía caminar algo. Pero estaba enfermo del corazón, del espíritu.
Era malato di pessimismo, estaba enfermo de pesimismo, era malato di tristezza, estaba enfermo de era tristeza, malato di accedia. enfermo Questa è la de malattia di quest'uomo. asedia. Esta es la enfermedad de este hombre. Sí, quiero vivir, pero estaba ahí. Ma la risposta è sì, voglio Pero essere la guarito, respuesta es sí, lamentarsi, quiero ma se ser sono gli altri che sanado. arrivano prima. No lamentarse Sempre gli altri. diciendo siempre son los otros los que llegan primero. La risposta La respuesta all'offerta di Gesù a per la guarire oferta de è una Jesús para lamentela sanar contro gli altri. es lamentarse en contra de los otros. Così 37 anni lamentandosi Y así degli altri 37 e años non facendo lamentándose nulla de los otros y no haciendo nada para sanar. per guarire. Era un sabato, Era un sábado. abbiamo sentito cosa hanno fatto i dottori della legge, Hemos escuchado lo que han hecho los doctores de la ley. ma la chiave Pero la clave è l'incontro con Gesù. es el encuentro con Jesús después. Lo encontró en el templo y le dijo, mira que estás sanado, has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores todavía. Quell'uomo era in peccato, Aquel hombre estaba en pecado, ma non era lì perché aveva fatto una pero grossa. no estaba ahí porque había hecho algo grande de pecado, sino su pecado era sobrevivir y lamentarse de la vida de los otros, el pecado de la tristeza, che è il seme del diavolo, que es la semilla del diablo, di quella incapacità di de aquella prendere una decisione incapacidad sulla propria de vita, tomar una decisión sobre la propia vida, guardare la vita degli pero altri, sí mirar la vida de los otros para lamentarse, no para criticarlos, sino para loro lamentarse. vanno prima, io sono Ellos una van vittima di primero, questa yo soy vita, una víctima de esta vida. lamentele, Todas estas respirano lamentaciones, lamento. respira lamentación este tipo de gente. Se noi facciamo un paragone con Si hacemos una comparación con el ciego de che nacimiento abbiamo ascoltato domenica que hemos scorsa, escuchado el domingo pasado, ma con quanta gioia, con cuánta quanta alegría, decisione con cuánta decisión aveva preso la había guarigione. acogido Y la con sanación cuánta decisión y con cuánta decisión È andato a también discutere va a con i discutir dottori della con los legge. doctores de la ley. Soltanto andò, Este informò. solamente fue, informó si es este y Senza punto, compromesso con la vita. sin comprometerse con la vida. Mi fa pensare Me hace pensar a tanti di noi, en tanti tantos de cristiani nosotros, tantos che vivono cristianos questo stato que di viven accedia, este estado de asedia, di fare qualcosa, incapaces ma de hacer lamentandosi alguna cosa, pero lamentándose de todo. e l'accedia è un veleno, Y la asedia es un è veneno, una nebbia es una che nebulosa circonda l'anima que e non la fa circunda el ánima, el alma y no vivere. la deja È vivir. una droga, Y también es una droga, perché se tu la assaggi porque si spesso, tú piaci, la pruebas seguido, te E tu gusta finisce y al un final tristo dipendente, un eres accedio un dipendente, dependiente de la tristeza, adicto a la asedia, es como el aire. e questo è un peccato Y esto es un pecado abbastanza abituale. muy habitual entre La nosotros. tristezza, La tristeza, la asedia, non dico la malinconia, ma si avvicina. no digo la melancolía, pero se le acerca. Ci farà bene rileggere Nos hará questo bien capitolo releer quinto este capítulo 5 di Giovanni de Juan per vedere come questa malattia para nella ver quale possiamo cómo es cadere. esta enfermedad en la cual podemos caer. L'acqua è per salvarsi, El agua es para salvarse, ma io non posso salvarsi pero perché, yo perché la colpa no è degli puedo altri. salvarme porque la culpa es de los otros. E rimango 38 Y me anni. quedo 38 años ahí. Gesù mi guarì, Jesús me sanó. non si vede la reazione No degli se ve altri. la Sono reacción guariti, de los prendono otros la varela que e ballano, han sido cantano, sanados, abbracciano, toman la dicono camilla, "Amore". bailan, dan gracias, se lo No, cuentan a papá. todo el mundo. No, este sigue adelante.
Gli altri le dicono Los otros le che dicen non si deve fare, que no se debe quello che mi hacer ha guarito mi ha y él detto di dice, sì, bueno, ese que me sanó me dijo que sí, entonces sigo adelante. poi invece di andare da Gesù, Y después, ringraziarlo, en lugar de ir donde Jesús, agradecerle, informa. informa, fue Una vita grigia, una vida ma gris, grigia pero di gris questo de cattivo spirito este che espíritu l'assedia, malo que es la asedia, la tristezza, la tristeza, melanconia. la melancolía. Pensiamo all'acqua, Pensemos en el agua, quell'acqua che è simbolo della aquella nostra agua forza, que es della símbolo nostra de vita, nuestra fuerza, de nuestra l'acqua che vida, Gesù ha usato per el agua rigenerarci que nel Jesús battesimo. ha usado para regenerarnos en el bautismo. Pensiamo anche a noi. Y pensemos también en nosotros. Se qualcuno di noi ha il pericolo Si alguno di de scivolare su nosotros questa cinghia, tiene el peligro de resbalar en esta asedia, en este pecado neutral, el pecado de la neutralidad, ni blanco ni negro, non si sa cosa sia. no se sabe qué cosa es. Questo è un peccato che Esto es il un diavolo pecado può usare que el diablo per puede annientare usar la nostra vita spirituale para e anche la nostra vita anular di nuestra persona. vida espiritual y nuestra vida de Señor, personas. ayúdate a capire Que el Señor nos ayude a entender Quanto brutto è cuán quanto horrible maligno è questo y cuánto maligno es este pecado. Se dispone sobre el altar el corporal y posteriormente se realiza la ofrenda del pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, los dones que tú mismo nos diste, que sean para nosotros prueba de tu providencia en esta vida mortal y alimento eficaz para la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con el ayuno cuaresmal tú vences nuestras pasiones y elevas el espíritu, nos das fuerza y nos das el premio por Cristo nuestro Señor. Por eso, por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. Concede que se unan a ellos nuestras humildes voces en el himno de tu alabanza. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has hecho dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria,
por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, Señor Jesucristo, che detto ai tuoi que dijiste a tus apostoli, apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. non guardare i nostri No peccati, tengas en cuenta nuestros la pecados, fede della tua sino Chiesa, la fe de tu iglesia, e donale unità e pace y conforme secondo a la tu tua palabra concédele la paz y la unidad. volontà, che reina ai secoli dei Tú que secoli. vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Mirate gli invitati alla cena del Signore. Ecco Este es l'agnello el di Cordero de Dios que quita el pecado del del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Cristo, consagrados sobre el altar y ofrecidos al Padre como sacrificio agradable a su presencia. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo se han ofrecido por nuestra salvación, aquella que sacramentalmente hemos obtenido en el bautismo, por las aguas santificadoras, las aguas que nos sanan, aquellas aguas de las cuales nos ha hablado el profeta Ezequiel en la primera lectura de hoy. Nos disponemos para hacer la oración de comunión espiritual junto con el Santo Padre. Facciamo la comunione spirituale. Hagamos la comunión espiritual. Gesù mio, Jesús credo mío, che sei realmente presente creo nel que estás Santissimo realmente Sacramento dell'altare. presente en el Santísimo Ti Sacramento amo del sopra altar. ogni cosa e Te ti amo desidero sobre toda nell'anima cosa y deseo tenerte en mi mia. Poiché ora alma, non posso pero ya que riceverti ahora no puedo sacramentalmente, recibirte vieni almeno sacramentalmente, spiritualmente nel mio cuore. ven al menos sacramentalmente a mi corazón. Come già venuto, io ti Y como abbraccio. si ya hubieses venido, E tutto te mi unisco abrazo a te. y me uno del todo Non a ti. permettere che mi No abbia mai permitas separare da te. que jamás me separe de ti. Amén. Manifestamos con esta oración nuestra total disposición de estar en comunión con Jesucristo. Quienes no lo podemos recibir sacramentalmente en el pan del cielo sobre el altar, lo hacemos a través de nuestro corazón rendido a sus pies, pidiendo su presencia y que esa presencia en nuestros corazones se irradie también a los demás. En este tiempo en que muchos no podemos ir a la iglesia, somos nosotros, iglesia, allí donde estemos. Por el bautismo hemos sido consagrados en Jesucristo e injertados en la vida de Él y hechos miembros de la iglesia. Por eso, allí donde usted esté, estará presente la iglesia. Nuestro desafío es mantener esa comunión con el Señor para hacer presencia de Él en medio de nuestras familias,
de nuestros hogares y allí donde estemos pasando estos días. Sobre el altar de la casa de Santa Marta se expone en este momento el Santísimo Sacramento. La custodia ya es puesta al centro del altar y nosotros desde nuestros hogares, desde donde nos encontremos, hacemos adoración con nuestro corazón. Como le dijo Jesús a la samaritana, adoramos en verdad y en espíritu. Aquí, frente a Jesús sacramentado, podemos decir: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Recogidos en oración ante Jesús sacramentado, le pedimos al Señor, especialmente por la intención que hoy día nos ha invitado a rezar el Papa Francisco, por aquellos doctores, personal sanitario, sacerdotes que han fallecido estos días entregando su vida por atender a los enfermos, y también por aquellos que siguen arriesgando sus vidas, contagiados, enfermos, pero que están ahí para entregarse enteramente, como Jesús, a quien adoramos sobre el altar, se entregó sobre la cruz. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía sólo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame, oh memorial de la muerte del Señor. Pan vivo, que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero.
Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Per le persone che Oremos hoy por las personas per la pandemia que stanno por la cominciando pandemia a sentire están comenzando a problemi sentir economici, algunos problemas económicos, che non possono lavorare e tutto questo porque no pueden cade sulla trabajar famiglia. y todo esto recae sobre la familia. Che ha questo problema. Oremos por la gente que tiene este problema. Nel nome del Padre, del Figlio e dello En el nombre Spirito del Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a abbi pietà di perdonar, noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú ama, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. O Dio, che rinnovi il mondo con i tuoi sacramenti, Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de tus sacramentos divinos, concede a tu Iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo, sin que le falten los necesarios de la tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo que es Dios y vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar la liturgia de la palabra. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: Ecco, io creo nuovi cieli e Del nuove libro del terre. profeta Isaías. Non si ricorderà Así più dice el Señor: passato, Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. poiché si godrà No quedará e el si recuerdo gioirà del sempre pasado di quello ni se lo che sto traerá a la per memoria, creare. sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear, Il suo popolo porque voy a per il crear a gozo. Jerusalén para la alegría y a su Io pueblo para el escluderò gozo. di Gerusalemme. Jerusalén Godrò será mi del mio alegría. popolo. Yo estaré gozoso a causa de Non mi si pueblo, udranno più in essa y nunca más voci di escucharán en ella pianto, grida di ni llantos angoscia. ni alaridos. Non ci sarà più un bimbo Ya no habrá che viva allí solo niños pochi que vivan giorni, pocos né un días, vecchio che ni dei suoi ancianos giorni que no non giunga completen alla sus pienezza, años, poiché il più porque giovane el más morirà a joven 100 morirá anni, a los 100 e años, chi non raggiunge y al que no 100 llegue a anni esa edad sarà se lo tendrá considerato por maledetto. maldito. Fabbricheranno case e le abiteranno. Edificarán casas y las Pianteranno habitarán, vigne e plantarán ne viñas mangeranno y il comerán frutto. sus frutos. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Yo te glorifico, Señor, porque tú me liberaste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Cristo splendore eterno. Gloria a te, cercate il bene e non il male. Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el Señor estará con ustedes. Gloria a te, Signore. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso, infatti, En aquel tiempo Jesús partió hacia Galilea. non riceve Él mismo había onore declarado nella que un propria profeta no patria. goza de prestigio en su propio pueblo. Quando dunque giunse Pero in cuando Galilea, llegó, i Galilei los galileos lo recibieron bien, perché avevano visto porque habían tutto visto quello todo che lo que aveva había fatto hecho en a Jerusalén Gerusalemme durante la Pascua. durante la festa. Anch'essi, infatti, Ellos erano también, andati en alla efecto, festa. habían ido a la fiesta, Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea. y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió, Señor, baja antes que mi hijo se muera. Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vive. El hombre que creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó, ¿a qué hora se había sentido mejor? Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 43 al 54. Escuchemos al Papa Francisco. Questo padre chiede la salute per il figlio. Este padre pide la salud para su hijo. Rimprovera un po' tutti, ma anche lui. Señor, esto nos reprocha un poco a todos. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Invece di tacere, star zitto, El funcionario, en vez de callarse y estar en silencio, Signore, scendi. le rebate y le dice, Señor, baja antes que mi hijo se muera. E Gesù gli rispose, va, tuo figlio vive. Y Jesús le responde, ve, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Sono tre cose che per fare una vera preghiera ci vogliono. Existen tres cosas para hacer una verdadera oración.
La primera es tener fe. E tante volte la preghiera è soltanto orale, dalla bocca in fuori. Muchas veces la oración es solamente Una oral, fede del de la boca cuore hacia afuera. o una fede debole. Es una fe débil que no viene del Un corazón. altro papà, quello del figlio indemoniato. Otro papá, el del hijo endemoniado, Gesù rispose, tutto è possibile. cuando Jesús le dice, Crede, todo es papà, posible. come dice, chiaramente Pero el crede, papá, ma como dice, accresce la mia fede. yo creo, pero acrecienta mi fe. La fede nella preghiera. La fe en la oración, Con fede, orar con fe, sia quando preghiamo fuori, quando veniamo qui, sea cuando rezamos afuera, cuando venimos aquí, cuando vayamos al Señor. Stiamo attenti nella No la preghiera, fe no? de costumbre. Cadere Estemos nella atentos en abitudine, la oración, no caer en la costumbre la coscienza che il Signore de c'è, no tener la conciencia de que está ahí el Señor, e che de Lui que è estoy capace di hablando con el risolvere il Señor problema. y de que Él es capaz de resolver el problema. La prima condizione per una vera preghiera è la fede. La primera condición para una verdadera oración es la fe. Seconda condizione che lo stesso Gesù ci insegna è la perseveranza. La segunda condición que el mismo Jesús nos enseña es la perseverancia. Chiedono e poi non viene la grazia. Algunos piden y bueno, luego no llega la gracia Perseveranza. y no tienen esa perseverancia. Non hanno bisogno o non hanno fede. En el fondo no tienen necesidad o no tienen fe. Ci insegna la parabola El mismo Jesús nos enseña la parábola del Signore che va dal vicino a chiedere pane del Señor que va al vecino perseveranza bussare a pedir el pan en la noche, la perseverancia de tocar la puerta, col giudice iniquo, no? o ese otro ejemplo del juez Insiste. insensato que insiste, insiste, insiste. La Fede e perseverancia. perseveranza vanno insieme. Fe y perseverancia van juntas. Tu sei sicuro che il Signore ti darà quello Si tienes fe, tú estás seguro de que el Señor te va a dar eso. Si el Señor te hace esperar, uno sigue tocando, tocando y al final el Señor te dará la gracia. Pero no lo hace el Señor esto para que se haga al importante o para decirte que esperes, sino que tomemos las cosas en serio. Tomemos las cosas en serio. La oración. No come i pappagalli, no? No como los papagayos Habla, niente di più. que hablan y Lo stesso no dicen Gesù nada. ci rimprovera. El mismo Non siate Jesús come i pagani, nos llama la atención, que nos credono dice, no sean como los nell'efficacia paganos, della preghiera que e crean en la nelle parole, eficacia de tante la parole. oración y en las palabras, muchas palabras. Perseveranza lì, Ahí la fede. hay que estar perseverantes en la fe. Terza cosa che fa, che Dio vuole della preghiera, è il coraggio. La tercera cosa que Dios quiere de la oración es la valentía. Qualcuno può pensare, ma ci vuole coraggio per pregare? Alguien puede pensar, se necesita valentía para rezar. Il coraggio di stare lì chiedendo e andando avanti. El coraje de estar ahí e ir adelante. Quasi, Es más, quasi, es casi, voglio dire un'eresia, ma no quasi quiero decir una come herejía, minacciando il Signore. como amenazando al Señor. Il coraggio di Mosè. La valentía de Moisés Dio, quando Dio voleva ante distruggere il Dios popolo, que quería destruir a e su lui pueblo farlo capo di un altro popolo. y a él hacerlo jefe de otro pueblo. No, io col popolo. No, yo con el pueblo. Coraggio. La valentía. Coraggio di Abramo. La valentía de Abraham Negozia cuando la negocia salvazione di Sodoma. la salvación de Sodoma. Se fossero 30, se fossero 26, Si fueran 30, se fossero 20, si hubieran 20, si hubieran lì, estar ahí. coraggio. La valentía. Questa virtù del coraggio ci vuole tanto. Esta virtud de la valentía Non se solo necesita per le mucho, azioni apostoliche, no ma solamente para la acción apostólica, sino también fede, para la oración. perseveranza e coraggio. Fe, perseverancia y valentía. In questi giorni che è necessario pregare e pregare di più. En estos días que es necesario orar Pensiamo y orar más. così, Pensemos en el Señor con fede y che oremos il Signore así. può intervenire, con fe que el Señor puede intervenir, perseveranza, con con perseverancia coraggio. y con valentía. Il Signore non delude,
El Señor no defrauda, no Ci defrauda. fa aspettare, Nos hace esperar, prende il suo tempo, toma su ma non tiempo, delude. pero no defrauda. Fede, perseveranza e coraggio. Fe, esperanza y valentía. Con estos tres elementos de la oración que ha subrayado el Papa Francisco, concluye su homilía y ahora se dispone a presentar las ofrendas en el altar para el sacrificio eucarístico. Nos ha animado a tener fe, esperanza y valentía. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua Bendito bontà sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio vostro Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. venga a noi, Signore, dall'offerta di questo sacrificio una forza. Señor, concédenos recibir el fruto de estas ofrendas dedicadas a ti, para que limpios de la vieja conducta del pecado, nos renovemos con el anticipo de la vida eclesial. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Diamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Con il digiuno, tú que por el ayuno corporal vinci refrenas nuestras pasiones, elevi lo spirito, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre ferma. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Con l'effusione Por eso te del pedimos que Espíritu, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Señor. egli, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, diede ai suoi lo pasó a sus discípulos diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. e ti rendiamo grazie per averci Y te ammesso damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo umilmente per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo, in Cristo, Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Signore, da tutti i mali. Concedi la pace Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. non guardare No tengas i nostri en cuenta nuestros pecados, ma la fede sino della tua la fe de tu iglesia, Chiesa, e donale unità, y conforme a tu palabra, secondo concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. pace del Signore Amén. sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Datevi un segno di pace. Intercambien ahora un signo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, la antífona de la comunión de este lunes de la cuarta semana de Cuaresma nos dice: dice el Señor, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Ahora los demás concelebrantes también se acercan al altar para poder comulgar. Se acercan para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y junto a esta comunión también presentan la intención que el Santo Padre ha expresado al inicio de esta celebración. El día de hoy el Papa ha pedido de modo especial por las familias que empiezan a sentir un poco ya las dificultades económicas que nos está Persone che non possono ocasionando. comunicarsi fanno adesso la comunione spirituale. Las personas que no pueden comulgar hacen ahora la comunión A tus pies, espiritual. Dio mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento A tus del mio pies cuore me contrito, postro, Jesús mío, che si y te abissa ofrezco el nel arrepentimiento de mi nulla corazón e nella contrito, tua santa que se presenza. hunde en la nada Ti ante adoro tu nel santa sacramento presencia. del tuo amore. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Desidero Eucaristía, riceverti nella y povera deseo dimora che ti recibirte offre il en la mio pobre cuore, morada que te ofrece mi alma, in attesa della felicità esperando la della comunione dicha de la sacramentale. comunión sacramental. Voglio possederti Quiero in poseerte spirito. en espíritu. Vieni a me, oh mio Gesù, Ven a mí, che io puesto vengo que da yo te. vengo a ti, oh mi Jesús, infiammare tutto il y que mio tu essere amor pueda inflamar per todo la mi vita ser e per en la morte. vida y en la Credo muerte. in te, Creo spero en in ti, te, espero ti en amo. ti, te amo. Così sia. Así sea. Este otro gesto también del Papa Francisco de poder acompañar a todos los fieles que siguen esta transmisión a poder recitar la comunión espiritual, así poder estar cerca de Él, así poder recibir a Jesús espiritualmente, ya que por motivos de seguridad no se está celebrando la Eucaristía comunitaria con la presencia de fieles. Es algo que ha insistido, sea tanto a los fieles como también a los sacerdotes, el poder dar las condiciones necesarias para poder recibir espiritualmente a Jesús sacramentado. Decíamos que al inicio de la celebración el Papa Francisco ha presentado como intención a todas las familias que empiezan a sufrir un poco las dificultades económicas a causa de esta pandemia. Y hoy también el Papa Francisco
expone el Santísimo para un momento de oración, un momento de adoración eucarística. Esta celebración también tenemos esos minutos, estos momentos para poder presentar. Todos ustedes, queridos amigos que nos están oyendo, todos ustedes que están siguiendo esta transmisión, es el momento, como dice el Papa Francisco, de orar. Orar ante Jesús sacramentado. Orar ante este sacramento del altar que es Jesús de Eucaristía. Y presentarle, como ha dicho el Papa, con fe, con perseverancia y sobre todo con valentía, las cosas que llevamos en el corazón, las cosas que tenemos en la mente, nuestras preocupaciones, nuestras dificultades,